para prestar, por ejemplo, un servicio de salud. Entonces, habrán unos materiales directos, una mano de obra y unos costos indirectos de fabricación. Entonces, dése cuenta, materiales directos, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Si ustedes ven este gráfico aquí que nos dice que el proceso empieza con ¿qué? Empieza con la compra de materia prima. La compra de materia prima, es decir, yo tengo una materia prima que yo la adquiero. Entonces, en el caso de la prestación de servicios, son unos insumos. Yo tengo un costo de mano de obra directa. Esta mano de obra aquí que estamos llamando es mano de obra directa. ¿Cuál es la mano de obra directa? Aquella que está involucrada en la prestación de servicio o en la producción del bien. Y unos costos indirectos de fabricación que están también incluidos ahí en la producción. Entonces, después que yo tengo estos elementos, es decir, que yo los adquiero, ya empiezo a tener un costo de productos en proceso, esos productos que todavía no se han terminado. También hay un costo de productos terminados para la venta cuando yo ya tengo mi producto y ya empieza el proceso de venta. Después que empieza el proceso de venta es cuando tenemos los ingresos. Entonces, cuando yo ya tengo los ingresos de esa venta que hice, yo puedo ya calcular lo que es la utilidad bruta. Que la utilidad bruta sale de cómo, de dónde, de los ingresos menos los costos operativos y la utilidad neta. ¿Cómo hallamos la utilidad? ¿Quién se acuerda cómo que se halla la utilidad? ¿Cómo se halla la utilidad? Muchachos, las personas que no tengan habilitado correo, si uno llega tarde, pues mire, entonces tengo que buscar si alguien está habilitado. Si está aquí en clase, tengo que salirme de la pantalla y se pierde enseguida la secuencia de la clase. Entonces, ya saben, para las próximas clases, si yo no lo tengo habilitado la Universidad de Córdoba, hagamos lo posible. Si yo sé que yo soy una persona que siempre llego tarde, que se me presentan todos los inconvenientes habidos por haber, que se me va la luz, que no tengo internet, que todo, entonces yo hago lo posible por llegar temprano y conectarme. Entonces, eso se lo he dicho siempre. Ahora perdemos la secuencia, la idea de la clase, porque hay algún alumno que está diciendo. Entonces, esos compañeros que no han podido ingresar, díganles que accedan con el correo de la universidad o préstenle a ustedes alguno que le tengan desocupado, pero que solucionen. ¿Por qué? Porque entonces estamos solucionando y parando por un solo alumno o dos alumnos. Es más, y un mensaje también. Veo que todavía, mire, estamos en diciembre, ya estamos terminando este semestre. Bueno, estamos metidos. Muchos alumnos con el tema de que no tienen micrófono. Mire, yo laboro en Prosperidad Social y Prosperidad Social mediante Jóvenes en Acción subsidia a 18.000 estudiantes en Córdoba. Digamos que eso es una opción. Si a mí me están subsidiando, ¿cómo es posible que yo no voy digamos, a adquirir un celular? Los celulares se consiguen de 200.000 pesos en buenas condiciones. De pronto tienen fallas en batería o cosas así que son manejables. Pero inviertan en la educación. Y si no están jóvenes en acción, yo también hago el esfuerzo para adquirir un medio para mejorar mi educación. Cuando yo estudié en la Universidad de Córdoba, nunca había, en ese momento no había jóvenes en acción. Muchas personas a veces no teníamos para ir, pero conseguíamos y hacíamos el esfuerzo de conseguir el pasaje. Entonces, que no se aprende esto, sabemos que al comienzo cuando nos cogió la pandemia nadie estaba preparado, pero ya en estos 2 años que ya vamos a cumplir, de todo este proceso, pensaría yo que ya tenemos que ir abordando y ir preparándonos para tener todos los medios. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, a veces nos pagan Jóvenes en Acción. Cuando se creó Jóvenes en Acción es para mejorar las condiciones de qué?
del acceso a la educación, para pagar los pasajes, para mejorar, comprar lo necesario. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. Entonces, ya le decimos a los compañeros que están ingresando ahí que busquemos la forma de cómo ingresar, y si alguno de ustedes les quiere prestar su extensión Universidad de Córdoba, que lo haga. Pero solucionemos, porque entonces paramos aquí. Mire, ya llevamos aquí varios minutos hablando del tema y ya paramos y nos perdemos la secuencia. Entonces continuamos nuevamente aquí en la explicación. Esto viene siendo una empresa que se dedica a, ¿qué? A la fabricación o transformación de materia prima. Por lo general hay dos diferencias. Cuando hablamos de una empresa de producción, por lo general las empresas de producción siempre se caracterizan ¿por qué? Porque cogen una materia prima y la convierten en un producto. Una carpintería coge la materia prima, que es la madera, y la convierte en un producto. Una fábrica de agua coge el agua, le hace ese proceso, esos procesos de los procesos que le hacen el agua para convertirla en potable, y esa viene siendo la materia prima de eso. Entonces, la cerveza igual, tomamos la cebada y la cebada la convertimos en cerveza. Entonces, cuando hablamos de empresas de producción, también los medicamentos, entonces los medicamentos podemos decir, los medicamentos tienen unas materias primas, unos costos de mano de obra directa y unos costos indirectos de fabricación. Esos costos, ya empezamos el proceso de venta. Cuando tenemos el proceso de venta es que podemos hallar la utilidad. Yo les preguntaba en el ejercicio o en los talleres que es cómo se mejora la utilidad de una empresa. O si se acuerdan cómo se mejora la utilidad. Aumentando las ventas. Aumentando las ventas. ¿Cómo más? ¿Cómo más Porque aumentando? mejorando la calidad del producto. ¿Mejorando qué? La calidad del producto. Disminuyendo los costos, profesor, también. Disminuyendo los costos. Bueno, ahí hay algo que el compañero, cuando yo veía calidad, esa era una de las disyuntivas que existen cuando uno ve calidad. Cuando estamos viendo calidad, nos dicen, listo, calidad, un producto de calidad es que satisface todas las necesidades de los clientes y las expectativas. Entonces, un producto que es de calidad es aquel que va a durar más y que va a tener mejor satisfacción. Entonces, hay veces que implicar mejorar la calidad no quiere decir que vamos a tener más utilidad. Podemos tener más ventas, pero no implica que vamos a tener más utilidad. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo empanadas y yo hago las empanadas con carne normalita, y si yo quiero mejorar la calidad y quiero hacerlo con carne de lomito, entonces estoy mejorando la calidad y me va a salir más costoso esa calidad. De pronto puedo vender más, está bien, pero hay veces, o sea, lo que quiero decir es que no todas las veces mejorar la calidad implica que uno va va a mejorar la utilidad. Porque la utilidad, ¿qué es? Ingresos menos costos y gastos. Entonces, para mejorar la utilidad, yo puedo aumentar mis ventas o mejorar lo que es el tema de costos y gastos. Es decir, cómo yo mejoro, cómo gasto menos para tener una mejor utilidad. Entonces, el tema de la calidad sí es cuestionable a veces, porque no todas las veces la calidad me implica a mí que no me implica esa mejorar la calidad, no me implica que me va a mejorar qué las eh, perdón, mejorar la calidad no me implica que voy a mejorar la utilidad. ¿Cuáles son los elementos del costo? Entonces, los elementos del costo es, como lo dice, ¿qué es lo que yo necesito para producir o para prestar un servicio? Se cuenta que en servicios médicos tenemos mano de obra directa
¿Y quiénes vienen siendo la mano de obra directa? ¿Quién me dice? Mano de obra directa. Profe, si es en un hospital, sí, En un la hospital, pregunta. claro. Sí, Profe, claro. yo pienso que los No serían trabajadores. lo que son médicos, enfermeros. Exacto. Mano de obra directa son aquellos que están involucrados directamente en la prestación del servicio. Los enfermeros, los médicos, fisioterapeutas, esos vienen siendo la mano de obra directa. Materiales directos o insumos en un hospital, ¿cuáles vienen siendo? Gorro, bata, Facturador. no. No se escuchó muy bien lo de la compañera. ¿Qué decía? Pero, qué pena. Son todos los accesorios que se necesitan para de pronto hacer todos los procesos, de pronto Profe, todos los quirúrgicos o de aparatos pronto de artificiales, profe. curación. No, gorro, Bueno, yo bata, les, jeringa. yo Los les materiales hago, para prestar el servicio. yo les hago una pregunta. A ver, piensen bien. Lo que son las camas, los microscopios, ¿son materiales directos? No, porque eso ya se utiliza en casos cuando ya se necesita hacer un estudio ya posterior a lo que se está necesitando en el instante. De pronto, si yo entro por una patología de dolor de cabeza, entonces a ti te examinan y luego te hacen un estudio, o sea que ya viene siendo indirecto, a mi concepto. Listo. ¿Qué dicen los demás? Bueno, pasa que aquí en el tema de costos hay algo que es. ¿Se acuerdan cuando ustedes veían contabilidad? Cuando ustedes veían contabilidad en su momento, hacían un balance general. En el balance general había una sección que se llama activos. Los activos se dividen en dos. En activos que son activos corrientes y activos fijos. Entonces, dense cuenta que en los activos fijos hay una cuenta que se llama maquinaria y equipo, maquinaria y equipos, o equipos de oficina y todo eso. Entonces, esos equipos de oficina sí me implican a mí unos gastos, pero eso eh, solamente es cuando yo los deprecio. ¿Cómo así? Si yo le digo que los elementos del costo, yo tengo una moto, entonces esa moto yo, cuando voy a calcular el costo de mi producto, yo lo que hago es depreciarla, pero ella como tal, eso viene siendo un activo fijo que yo tengo una inversión ahí. Entonces lo que es la cama, el microscopio, no están incluidos en materiales directos. Materiales directos es lo que es consumible. Entonces, ¿cómo así que es consumible? Es decir, que yo me lo gasté en su momento. Entonces, por ejemplo, una jeringa yo me la gasto. Una curita yo me la gasto. Un medicamento yo me lo gasto. Me lo gasto que en ese momento. Y en el tema de producción, entonces hay materiales directos, por ejemplo, en una panadería, que viene siendo la materia prima, la harina, la levadura, todo eso es lo que yo necesito para producir el producto. Pero en este caso de materiales directos, entonces acá no se confunda porque a veces muchos me decían que, profe, el fonoendoscopio, profe, no, si es algo que yo utilizo en esa prestación de servicio y es consumible, sí está como material directo o como insumo. Entonces, por ejemplo, allí donde si yo utilizo una bolsa para ponerle sangre a la persona, eso viene siendo un insumo porque yo no lo voy a utilizar para ahora. Una tijera es un insumo. La tijera es consumible. No. ¿Qué me dice? No, exacto. Yo la tijera, dése cuenta que esos vienen siendo equipos que yo lo utilizo para todo el mundo. La misma tijera, yo voy, la lavo,
esterilizo y listo. Para el próximo ya la vuelvo a utilizar. Entonces es lo que es consumible, es lo que viene siendo insumos o materiales directos. Entonces para que tengamos en cuenta eso. Entonces dése cuenta que una ambulancia, no, una ambulancia viene siendo un activo viene siendo un activo que se va depreciando, sí. Ahora más adelante vemos lo que es la depreciación. Y unos gastos indirectos que también tenemos en la producción, es decir, unos gastos indirectos que lo que no es directo yo lo clasifico como indirecto, que tienen que ver, que también está implícito en la producción, pero no tienen que ver directamente con la ejecución del producto o servicio. Entonces vamos a ver uno a uno. Materiales directos o materia prima. ¿Quién me ayuda a leer esa primera parte hasta aquí? Materia prima. Materiales directos o materia prima. Elementos físicos que se utilizan y tienen las siguientes características. Son tangibles, fácil medición y cuantificación. No se escucha muy bien. Alguien que tenga mejor señal. Bueno, yo lo hablo. Materiales directos o materia prima. Cuando hablamos de materiales directos o materia prima, dice que son los elementos físicos de consumo, elementos físicos de consumo, que se utilizan en la producción de bienes o en la prestación de servicios. Entonces, ¿cuáles son las características de estos? Son tangibles, son de fácil medición. En las empresas de transformación integran el producto. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a analizar cuál es la materia prima en un mueble, prácticamente es fácil, lo que es fácil de identificar: la madera, el plástico, el tapizado, eso es la materia prima. En las empresas de servicios generalmente no existen o no integran físicamente el producto, pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar materias primas para la adecuada prestación del servicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en las empresas de servicio, como los hospitales, las clínicas, no existe materia prima. Entonces, ahí en las empresas de servicio le llamamos ¿qué? Le llamamos insumos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces tenemos materiales directos que vienen siendo los insumos que yo necesito ¿para qué? Para hacer o prestar el servicio. Mire la diferencia entonces. Y aquí entonces hay un término que nos toca hablar de lo que son los inventarios. ¿Quién me dice de su conocimiento qué es inventario? Cuando ustedes escuchan la palabra inventario, ¿qué creen que es? Profe, eso no es como un recuento de pronto de los materiales que han utilizado, los que quedan, si necesitan comprar más o algo. Sí, más o menos por ahí va la cosa. ¿Quién más? Una lista, profesor, de lo que le pertenece a la empresa o de lo que en el momento tiene. Sí, lo que en el momento tiene. ¿Cuándo más han escuchado ustedes la palabra inventario? Cuando ustedes escuchan la palabra inventario, ¿cuándo la han escuchado en su vida? Profe, el inventario es todos los insumos, materiales que se utilizan en una X, Y empresa. Ok. Entonces, mire, ¿qué viene siendo? Hablamos entonces inventario, esto aquello que yo necesito. Si hablamos de una empresa de producción, está conformada por la materia prima, porque hay varias clases de inventario. Ahora vamos a ver.
Inventario, entonces, cuando hablamos en un balance general, es aquello que yo puedo convertir, es esa cuenta que yo puedo convertir prácticamente fácil en dinero. Si es una empresa comercial, por ejemplo, que estas vemos aquí, puede ser Almacenes Éxito, Ara, Asao. Entonces, el inventario viene siendo todo lo que yo tengo en almacén que yo compro. ¿Para qué? Para venderlo. Entonces, viene siendo inventario, es la cantidad de mercancía que yo tengo. En una empresa de transformación, que es una empresa que se dedica a fabricar productos, entonces yo voy a tener, dése cuenta que cuando yo compro, tenemos un inventario de ¿qué? De materias primas. ¿Cómo así materias primas? Aquello que yo necesito para qué. O la materia prima es aquello que yo voy a, aquel insumo o aquella materia prima, valga la redundancia, aquel elemento que yo voy a aplicarle un proceso y ese proceso me va a obtener un producto. Entonces, tenemos inventario de materias primas, tenemos inventario de productos terminados y inventario de productos terminados. ¿Cómo así inventario de productos terminados? Ustedes cuando van a comprar una moto, bueno, ahora es más fácil, pero anteriormente a veces ustedes iban a comprar una moto, entonces les decían, mire, yo quiero la Pulsar azul 200, por decir cualquiera. Entonces, no, señor, no la tenemos en inventario. Se la podemos vender, pero no la tenemos en inventario, la tenemos que pedir. Entonces, dése cuenta que inventario es cuando ustedes tienen la disponibilidad. En esas empresas de comercialización son eh, esas empresas de comercialización, el inventario viene siendo la mercancía que tienen ustedes ¿para qué? Para vender. Entonces, en las empresas de servicio también puede existir un inventario. Entonces, ¿quién me dice? Por ejemplo, aquí, miren, ¿cuál viene siendo el inventario en una farmacia? Todos los medicamentos que estén disponibles de momento. Exacto. Todo lo que tengan disponible en el momento. Bueno, entonces el inventario en un hospital, sí, de prestación de servicios. Vendría siendo desde la parte de los trabajadores hasta el material quirúrgico y salas y de todo eso. Más bodega, más todo lo que tenga el hospital más bien. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido en bodega? ¿Cómo así? O sea, vendría siendo todo, desde la parte de recursos humanos, ya sea enfermeras, doctores, hasta medicamentos y de pronto utensilios que se necesitan para ejercer en el hospital. Vendría Bueno, siendo eso. listo. Vamos a ver cuáles son los inventarios aquí. Entonces, como decía, los inventarios son activos y activos es aquello que son propiedades, son bienes que tiene la empresa. Entonces, los inventarios son poseídos para ser vendidos en curso normal de la operación. Entonces, si yo adquiero un inventario en una farmacia, eso es lo que yo adquiero ¿para qué? Para venderlo. Es decir, todo lo que yo adquiero ahí viene siendo inventario. Toda esa mercancía que yo tengo es inventario. Por ejemplo, la estantería, eso no viene siendo inventario. ¿Por qué? Porque eso viene siendo un activo que yo tengo, pero yo no voy a vender la estantería, yo no voy a vender el exhibidor. Entonces, eso no viene siendo inventario, pero viene siendo también un activo. Entonces, el inventario en la empresa de comercialización es poseído para ser vendido. En las empresas de producción, en las empresas de producción es lo que yo necesito. Sí, ahí en la empresa de producción, los inventarios están conformados por materiales que son comprados ¿para qué? Para ser consumidos. Entonces, ¿cuáles son los materiales para ser consumidos? Entonces, si yo tengo una panadería, la harina, la levadura, el huevo, todo eso viene siendo materiales, materia prima, inventarios.
los bultos de harina, todo eso viene siendo inventario. Y entonces, en las empresas de prestación de servicios, como una clínica o un hospital, yo tengo primero, no todas las empresas de prestación de servicios deben tener inventario. Sin embargo, en el caso de las clínicas y los hospitales sí tienen inventario. ¿Por qué? Porque ellos necesitan para la prestación de sus servicios unos medicamentos. Entonces ellos tienen por lo general un área de farmacia que les aporta todos los medicamentos. ¿Para qué? Y tienen un inventario de medicamentos, insumos para poder prestar ese servicio. Entonces un inventario es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y satisfacción de la demanda de los clientes. ¿Qué pasa si ustedes van ahora mismo a la clínica, van enfermos, los va a atender un médico y le dicen, venga, yo ahora mismo la clínica no tiene inventario de X medicamentos o no tiene inventario de los medicamentos? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué Repite pasa la si yo, pregunta. ¿qué pasa si yo no tengo los inventarios suficientes en una clínica, en un hospital, los medicamentos suficientes? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué toca hacer a la clínica o qué le toca hacer al paciente? Pues si se habla de la clínica, probablemente tendrá que conseguirlos en otro lado. Y pues si no los llega a conseguir, pues creo que el servicio no se prestaría. Tendría costos adicionales a lo cual está expuesto, ¿no? Claro, entonces, si yo no tengo los inventarios, dése cuenta que si yo no tengo los inventarios, yo no puedo prestar el servicio. O si no si no tengo los inventarios, no tengo ese colchón ahí, yo tengo que adquirir esos inventarios. Tengo que adquirir esos inventarios, entonces digamos, yo me los tengo que conseguir a un mayor precio o buscar de pronto una clínica amiga que me los preste o buscar la forma. O en caso tal como ustedes a veces ven en hospitales, hay hospitales que le dicen al paciente, mire señor, no tenemos esto, le toca comprar. Entonces uno en vista de eso, hay personas que habrán que tienen para comprarlo como habrán algunas que no. Entonces ese es la gravedad de pronto de uno no tener inventario, porque el inventario viene siendo esencial. ¿Para qué? Para yo prestar el servicio y para producir el bien. Es como, por ejemplo, ustedes van ahora a la carpintería y hay veces, o van a la carpintería y dicen, no, ahora mismo está escasa la madera o está escasa X producto. Entonces, prácticamente se presenta un inconveniente. ¿Por qué? Porque no tienen lo suficiente ¿para qué? Para producir o prestar ese servicio. Entonces, ya hablando de los tipos de inventario que existen en una empresa de producción o una empresa de producción en el sector salud, ¿cuál puede ser? Una empresa que produzca medicamentos. Entonces tenemos una empresa que produzca medicamentos. ¿Cuáles son los inventarios? Materias primas. El inventario de materias primas lo conforman todos los materiales con que se elaboran los productos, pero todavía no han tenido ningún tipo de procesamiento. Es decir, yo solamente compré esa materia prima, pero hasta el momento no tiene ningún tipo de procesamiento. Es decir, todavía está intacta como yo la compré. Hay un inventario de productos en proceso que los integran todos esos bienes adquiridos por las empresas que están en proceso, que hasta el momento no han terminado su proceso de fabricación. Entonces, cuando uno hace inventario o cuando uno necesita sacar la cuenta de inventario, el valor de los inventarios, yo le tengo que decir a la empresa o al financiero, mire, mis inventarios al día de hoy son estos. Entonces habrán productos que todavía no se han terminado. Esos productos que no se han terminado se llaman inventario de productos en proceso. Y también tenemos un inventario de productos terminados, que son aquellos de los cuales ya están listos para ser vendidos. Esos productos que ya están listos para ser vendidos se llaman inventario de productos terminados. También tenemos unos inventarios, hay otras clasificaciones, pero estos más aplican para
las empresas de productoras, inventarios en tránsito, inventario de suministros de fábrica, inventario de mercancías. Como lo decía anteriormente, estos aplican para las empresas comercializadoras, inventarios de seguridad. Esto, cuando hablamos de inventario de seguridad, es un término que hablamos que cuando uno en una empresa tiene un inventario, precisamente para qué, para tener esa seguridad de poder y nunca parar. Si yo no tengo un inventario, yo puedo parar, porque si yo no tengo una pieza o un elemento clave, tengo que esperar conseguirla para poder cumplir las necesidades. Entonces, para manejar este tipo de inventario, para manejar el tema de los inventarios, existen unos sistemas de inventario. Un sistema de inventario periódico y un sistema de inventario permanente. Las empresas, por lo general, como son muy grandes, tienen a veces muchos materiales, muchos equipos, pueden manejar estos dos tipos de inventarios. Sistema de inventario periódico, ¿qué quiere decir? Que lo hacen periódicamente. El sistema de inventario periódico obliga a que las entidades a determinar el inventario final de la entidad por medio de un conteo físico que se hace al menos una vez al año o anualmente con el periodo contable. Cuando la entidad aplica el sistema de inventario periódico, ¿cómo es la fórmula? Inventario inicial más las compras, menos da el inventario disponible para la venta, menos el inventario final, igual costo de venta. Ya les explico esa partecita ahí para que las entiendan. Ya les explico aquí en un Excel. Vamos a abrir un libro nuevo. ¿Qué me está diciendo aquí? Que se me fue. Inventario periódico. Este inventario, como su nombre lo dice, es periódico. Por lo general lo pueden hacer cada 6 meses. Para el ejemplo, digamos que lo hicieron cada año. Cada año, ¿qué van a hacer? Señores, como tienen muchos productos, por ejemplo, hay almacenes que tienen demasiados productos. Entonces, todos los días o cada mes es muy tedioso andar contando y haciendo inventario con el conteo físico de lo que tienen, porque en ese conteo físico se desgasta mucho. Por ejemplo, un almacén de tuercas, tornillos, imagínense todo contando todo el tiempo eso. Entonces, señor es lo que hacen que listo, vamos a hacer un inventario periódico cada año. Pasan que ellos en enero primero, ellos vienen con un inventario inicial. Sí, un inventario inicial. ¿Qué es el inventario inicial? Con lo que ellos terminaron el 31 de diciembre. Sí, 31 de diciembre, por ejemplo, este año, 31 de diciembre, yo terminé con 100 millones de pesos. Y entonces en enero primero ellos tienen que 100 millones de pesos. El mismo con que yo termino un año es el mismo con que yo empiezo el otro. Es decir, ellos tienen 100 millones de pesos en mercancía. ¿Hasta ahí vamos claros? Esta parte ahí la han entendido. Señores. Sí, profe. Ok. Entonces, inventario periódico, ¿cada cuánto es? Es en ciertos periodos y se utiliza cuando hay muchas clases de productos. Entonces, tenemos que 100 millones de pesos. Entonces, como ellos van a hacer el inventario, ellos van a hacer ese producto. Esto fue en enero primero. Entonces, ellos después ellos durante todo el año hicieron unas compras. Compras. Digamos que hicieron 4 compras. Hicieron una compra de 10, una compra de 10 aquí,
una compra de 15, una compra de 20. Entonces, dése cuenta que ellos en compras compraron 55, es decir, compraron 55 millones de pesos. Entonces, hay que le está diciendo que el inventario inicial, que es de 100 millones, más los 55 millones, es el inventario, el total inventario disponible para la venta. ¿Qué quiere decir? Que durante ese año ellos tuvieron un inventario total de lo que de 100 más 55, o sea, de lo que tuvieron en enero primero más las compras que hicieron. Total inventario disponible para la venta. Entonces, pero ellos acá en diciembre dieron a toda la empresa y le dijeron, mire, señores, vamos a parar 1 o 2 días y vamos a contar cuánto hay. Esto lo hicieron acá en el mes de diciembre. Cuando hicieron eso en el mes de diciembre, les dice, mire, señores, de esos 155 quedaron 50. Es decir, que 50 millones, cuando hicieron el conteo, esto es lo que le quedó. Y que físicamente ellos hicieron el conteo y le quedaron 50 millones. Entonces, estos 155 menos 50 es el costo de ventas. ¿Cómo así el costo de ventas? Si se supone que yo empecé con 100 y compré 55 y me quedaron 50, entonces 100 más 55 me da 155 y estos 50, entonces, ¿qué quiere decir? Que el costo de venta viene siendo la diferencia, 155 menos 50. ¿Qué quiero que ustedes sepan aquí? Costo de venta, ¿cómo así costo de venta? El costo de venta, ¿qué quiere decir? Que de esos 155 millones de pesos que yo empecé, más los que compré, yo y me quedaron 50, se supone que entonces yo debí haber vendido 105 millones. El costo de venta de esa venta, de ese inventario que se vendió durante ese año, es de 105 millones de pesos. O sea, que quiero que comprendan el juego de inventario ahí. ¿Qué les está diciendo? Mire, señores, si yo les doy ustedes tienen un negocio, ustedes empiezan enero primero con una mercancía. Enero primero empezaron, ¿cuánto? Con 100,000. Durante todo el año compraron 55. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante ese año ustedes tuvieron disponibles 155. De esos 155 les quedaron 50. Si cuando yo conté les quedó 50, entonces, ¿qué quiere decir? Que el costo de venta de eso es 105 millones. Entonces, así se identifica el costo de venta. El importe del inventario final viene de un conteo físico y usando este sistema de contabilidad, la entidad no lleva un seguimiento continuo de los sistemas de contabilidad del inventario final. Entonces, este sistema de contabilidad es para hallar el inventario de eso. Entonces, ¿cuándo se utiliza ese sistema de inventario? Cuando la empresa tiene muchos productos, cuando es muy tedioso andar contando todos los meses, entonces lo que hacen es que hacen ese ejercicio para hallar el costo de venta. Pero tenemos otro sistema de inventario. Entonces, el sistema de inventario es, aquí el sistema de inventario periódico, contablemente, que bueno, esta parte aquí no es como más a manera de información. Cuando yo hago las compras, en compras yo hago las compras, esto es contablemente, hago débito compras y acredito efectivo. Después en operaciones de venta me llega efectivo y la venta, y al cierre del periodo contable, inventario final menos costo de inventario, inventario inicial y las compras. Y eso me da como el costo de venta. Entonces, ese viene siendo el inventario periódico, que aquí lo más importante es saber cómo se calcula el costo de ventas y cuándo se utiliza. También entonces tenemos un segundo de inventario, que es el inventario permanente o continuo.
Este segundo es permanente. ¿Qué quiere decir la palabra permanente? Señores, permanente. Vamos a preguntarles que aquí la gente, este es el curso que menos quiere participar de todos los 6 cursos que tengo. Espitia María Paula. ¿Qué significa la palabra permanente para usted? Espitia. Profe, yo respondo, profe, tranquilo. No, espere, vamos a ver, porque si no, aquí no se preocupe que yo tengo todo el tiempo del mundo. Mire, señores, yo no sé qué pasa con ustedes, pero este es el grupo de todos los grupos que yo les escribo, les da lo mismo, no participan, no sé. Si es que, Profe, buenos días, qué Profe, algo pena. continuo, profe. ¿qué significa? Algo que permanece ahí. Algo continuo, profe. Exacto, entonces dése cuenta que hablábamos aquel que era periódico, entonces este caso es permanente. Entonces, como cuando usted le dice, mire, las mujeres, voy a hacerme un permanente, voy a hacer algo que perdure, que siempre esté constante ahí en el tiempo. Entonces, este inventario que es permanente. Profe, Sí. qué pena, profe, lo que pasa es que estoy viendo que tengo la falla todavía, se me había olvidado decirle que ya estaba dentro de la clase. No, ya imagínate, vamos a parar la clase para quitar la falla. Dejemos al final y yo. Ok. Entonces, inventario permanente o continuo, como su nombre lo dice, constantemente se lleva ese inventario. ¿Cómo así? La aplicación del sistema permanente para la contabilización de los inventarios implica que la entidad debe actualizar los inventarios cada vez que hace una operación de compras o de ventas. ¿Qué me está diciendo aquí? Que cada vez que la compañía hace una compra de algo, actualiza los inventarios. Es que dése cuenta que los inventarios, porque también se actualizan, porque ustedes pueden comprar hoy un insumo en 1,000 pesos, mañana lo compran en 1,200 y en un mes puede estar costando 1,500 hasta 2,000 pesos ahora con el tema del dólar y de las importaciones. Entonces, este sistema de inventarios, la empresa que cada vez que hace una operación de compra o de ventas, tiene que actualizar los inventarios. Entonces, mediante la aplicación de este sistema, el inventario final contablemente puede ser comparado con el conteo físico al final del ejercicio y si hay un faltante, pues se hará un ajuste. Entonces, cuando yo hago una compra contablemente, hago inventario con efectivo y en operaciones de venta hago efectivo con las ventas, ingresos por venta y aplico costo de inventario. Entonces, normalmente esto es un tema que también a veces les preguntan en las pruebas saber, que es la evaluación de los inventarios. Los métodos de evaluación de inventarios son técnicas que se utilizan con el objetivo de ¿qué? De seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los inventarios, como tenemos mercancía que compramos a varios precios, entonces tenemos que buscar la forma de cómo evaluamos o cómo contabilizamos esa mercancía. La evaluación de los inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición son diferentes, como le decía. Existen numerosas técnicas de valoración de inventarios, sin embargo, las comunes que vamos a dar acá es PEX, que se llama primeros en entrar, primeros en salir. La segunda, que es últimos en entrar, últimos en salir, que se abrevia UEX, y costo promedio constante o promedio ponderado. Entonces vamos a aplicar la primera mediante un ejercicio que es el primero en entrar, primero en salir. Entonces aquí me voy a ir a Excel y les voy a hacer la aplicación del ejercicio. Entonces, esta es una situación, como les decía, es una situación de inventario que significa, el método de inventario significa PEX, que es en español, primeros en entrar, primeros en salir. En inglés significa FIFO, First In, First Out.
Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades de los inventarios y por ende el costo de las últimas compras es el de las existencias. Entonces, en el mismo orden que ingresaron al almacén es que van saliendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿en qué consiste este método de evaluación de inventario? Yo tengo un producto. Para cada producto tengo que hacer esta tabla. Esta tabla, ¿cómo se llama? Cartex. Es para el manejo de inventario. Entonces, yo voy a aplicar el método PEX, que es primeros Entonces, aquí que estoy haciendo un movimiento de almacén. ¿Cómo así un movimiento de almacén? Esto es un documento que lleva ¿quién? Que lleva el almacén de inventarios. Movimiento de almacén quiere decir el movimiento que tiene ese producto en el almacén. Entonces, la primera columna que va a tener es la fecha. La segunda es que denomina la especie de producto, entrada de salida. Vayan copiando porque ahora nos toca hacer uno similar. Existencias. Ahora que lo copie, se lo doy a ustedes, les doy un momento para que lo... Muchachos, vayan copiando esta tablita, les voy a dar 2 minutos para que la copien en sus apuntes. Porque vamos a ir haciendo el ejercicio paso a paso para que ustedes lo comprendan. Entonces les voy a dar 2 minutos para que lo copien. Profe, y si lo manda al grupo así rapidito para no demorarnos tanto, ¿no le parece? Lo que pasa es que yo se lo mando y ustedes lo que hacen es un capture y no hacen el ejercicio. A menos si lo copian en sus cuadernos van a ir haciendo el cálculo. Entonces después que les deje el ejercicio, yo mejor espero que de pronto no todos lo tienen a la mano. Yo ahora se los mando, pero ustedes lo pueden tener así, pero a la larga no van a hacer el ejercicio porque están viendo desde un celular o desde un computador y no van a hacer, no la van a seguir. Entonces mejor vamos a irlo haciendo paso a paso y porque este es uno, pero se van a hacer 2 más de ejemplos. Y después les voy a dejar unos para hacer. Entonces, no se preocupen, yo les doy los 2 minutos.
Muchachos, ¿cómo van? ¿Copiaron? Ya, profesor. Listo, bueno, entonces vamos a empezar. Nuevamente les explico. Esta es una hoja que se llama Cartex. El Cartex es una metodología para ir llevando lo que es los movimientos que tienen de un producto en un almacén. ¿Qué pasa? Los productos en un almacén no se compran a mismo precio. Yo puedo comprar hoy a un precio, mañana a otro precio y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a empezar el ejercicio? Entonces, aquí nos dice que en febrero 2, yo adquirí 250, ¿qué? 250 unidades de este producto. Digamos que este producto, este es medicamento X. Este es un medicamento. Esta tabla es un medicamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo compré 250, es decir, que me ingresaron a mí en esta tabla, yo voy a colocar aquí. Cuando llega, coloco aquí. Cuando me llega un producto, febrero 2, yo compré un producto, me llegó a 250. Y cuando yo lo saco al almacén, que alguien más un pedido, le doy salida. Entonces, llegada cuando adquiero el producto y salida cuando sale. Entonces, si yo adquiero 250, es decir, en el momento del almacén, como yo no tenía más unidades, voy a tener ¿cuántas? 250. Acá tengo que colocar el precio por unidad. Entonces, el precio por unidad, es decir, el precio por unidad viene siendo el precio en el cual yo adquirí ese producto. En este caso es 620. ¿Cómo así? Entonces, ese producto yo lo adquirí en 620. ¿Por qué no coloco aquí unidades de salida? Porque me está llegando solamente ese producto. Yo le estoy dando un ingreso. Prácticamente aquí lo que estoy haciendo es que le estoy dando un ingreso a ese producto. Entonces aquí en el, ¿qué valor debo colocar? Como es un ingreso, tengo que colocar el valor en el débito. Entonces, ¿cómo hago? Multiplico 620 unidades, 600, perdón. ¿Qué voy a multiplicar? 250 unidades por 620, que fue lo que me costó. Entonces, cuando yo voy a hacer, si al día febrero 2 me preguntan a mí cuánto es el saldo de la cuenta del medicamento X, ¿cuánto viene siendo el saldo de la cuenta del medicamento X? ¿Cuánto viene siendo el saldo del medicamento X en febrero 2? 155. ¿Cuántas unidades me llegaron del medicamento X en febrero 2? 250 unidades. Muy bien. ¿A qué precio? 620. A 620, exacto. Y el valor total, entonces, 155,000. Muy bien. Pasa que en febrero 7, el 7 de febrero, yo compré 250 unidades, pero me las vendieron a 628. Es decir, que el precio ahí aumentó o disminuyó. El Aumentó. precio de la Entonces, el precio aumentó. Si en febrero 2 yo tenía 250 unidades y me llegaron otras 250 unidades, ¿cuántas tengo ahora mismo? En febrero 2, 500. exacto, entonces yo sumo 250 más 250 y ya me quedan las unidades del nuevo de febrero 7. Entonces, acá solamente yo le estoy dando el ingreso. Estas unidades fueron 250. ¿Cuánto tengo que ingresar aquí? Yo multiplico 250 a cómo me la vendieron.
cada unidad. 628. Exacto, yo lo multiplico por 628 y me da ¿cuánto? 157.000 pesos. Entonces, el nuevo saldo, si yo antes tenía 155.000 y compré 157.000, el nuevo saldo en inventario en plata, ¿cuánto debería ser? Si yo tenía 155 y compré 157, 312.000. exacto, viene siendo la suma de 155.000 más 157, 312.000. Este es el nuevo saldo. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Un ingreso también. Sí, un ingreso. Cuando hablamos de ingreso, viene siendo que me llegó mercancía o compré mercancía. Así que yo estoy comprando, no estoy comprando, porque el área de inventarios, más que todo, ellos no compran. Ellos lo que hacen es almacenar. Febrero 7, no, perdón, 11 de febrero. 11 de febrero me dicen que vuelven y compran mercancía. Entonces ellos la compran a otro precio, 630. Entonces, ¿cuánto quedaría en existencias? 750, bro. Exacto. Entonces, en existencia viene siendo la suma de ¿qué? De el anterior más lo que yo compré. Muy bien. Entonces, ahí, ¿cuánto debería? Si yo compré 250 a este nuevo precio, ¿qué valor debería ir aquí en precio? 158.250. Entonces multiplicamos 250 por a 158.250. $158.250. Listo. Entonces aquí nuevo saldo, ¿cuánto sería? 470.250. Entonces el nuevo saldo viene siendo el saldo anterior más lo que me llevó. Y aquí también estamos haciendo un ingreso. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Los demás. No, profesor, hasta el momento no. Está bien, profe. Ok. Entonces ahora vamos a hacer unas salidas. Aquí lo que hicimos fue ingreso. O sea, el ingreso ya les quedó claro. Entonces vamos a hacer unas salidas. Entonces aquí es donde aplica el término. Que a mí me hacen un pedido en febrero de 16, me solicitan 450 unidades. Entonces, me solicitan entonces allí 16 de febrero solicitan 450 unidades. Entonces, dense cuenta que aquí el método lo que dice es que las primeras en entrar son las primeras en salir. ¿Qué quiere decir? Como a mí me están solicitando 450 unidades, ¿qué quiere decir? Yo voy a darle primero salida a estas 250 que compré a 620. Entonces, en orden cronológico, yo compré primero las de 620, después las de 628 y último las de 600. Quiere decir, primero me voy a consumir estas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como a mí me están dando
me están solicitando 450 unidades, entonces yo tengo que sacar 250, 620, y en mismo febrero 16 voy a sacar, ¿cuántas debería sacar para completar 450? Primero saqué 200, voy a sacar 250 de 620. Y para completar estos 450 debería sacar 200 de cuánto? De 628. 200, aquí coloco 200 de 620 y de 620. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, nuevamente. Profe, no entendí. Listo, muy bien. No entendí. Listo, no se preocupe. Aquí vamos a explicarle nuevamente. Lo primero que se explicó fue los ingresos. Hubo un ingreso en febrero 2, uno en febrero 7 y en febrero 11. Febrero 2 compré en 620. Febrero 7 compré en 628. Y febrero 11 compré en 623. Entonces, ¿qué pasa? Yo compré a unos precios diferentes. El método me dice que las primeras en entrar son las primeras en salir. ¿Qué quiere decir? A mí en febrero 16 me hacen un pedido del área de producción de 450 unidades. Entonces el señor del inventario, como dice, voy a aplicar primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué quiero decir? Como yo necesito sacar 450 unidades, yo primero saco 250 unidades que las compré en 620. Entonces 250 unidades en 620. Y después saco 200 en 628. ¿Por qué? Porque fue el segundo precio en el cual yo compré. Entonces, si aquí hubiese sido un precio de 650, entonces yo tengo que sacar la segunda a un precio de 650. Pero en este caso, 628. ¿Para qué? Para completar el pedido que le hicieron. Este viene siendo el pedido y yo lo coloco que en salida. Entonces, calculamos aquí el valor del inventario. El valor del inventario que me está diciendo es ¿cuánto me queda en existencias? Entonces yo anteriormente tengo 750. Como va a ser una salida, entonces ya no me quedan 750, sino hago la diferencia. 750, me quedan 500. Y si saco 200, entonces ya aquí me quedan 500 menos 200. Me van a quedar en el inventario, ¿cuántas unidades? Me van a quedar 300 unidades. ¿Por qué? Porque yo tenía 750 unidades que compré y estoy sacando 450. Entonces, ¿cuánto me está quedando en existencia? Me está quedando este valor que tenemos aquí. Entonces, aquí terminamos de completar la tabla. La tabla que queremos saber cuánto es el saldo que existe en ese inventario después de que existen esas salidas. Entonces, ya sabemos aquí que la sacamos a 620. Entonces aquí en el haber, como es salida, entonces voy a multiplicar 250 unidades por 620. Y yo estoy sacando 155,000 pesos. Y el saldo aquí viene siendo, como es una salida, el saldo anterior menos la salida. El nuevo saldo me va a quedar en 315,250. Entonces nuevamente acá estoy sacando ¿cuánto? Estoy sacando 200 unidades por 628. 125,600. Entonces aquí el saldo del inventario viene siendo ¿qué? 115,000 menos 125,000. 189,650. Aquí estoy haciendo una salida. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Si yo les pregunto al final, en febrero 16, ¿cuántas unidades quedaron en ese inventario? 300, profe. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos restando periódicamente las unidades, según van entrando, van saliendo, pero al final
las existencias. Son 300, profe. Exacto, muy bien. Entonces, les hago una pregunta. En dinero, ¿cuánto queda? $189,650. Exacto. Dame un segundo. El dinero queda eso. ¿Qué quiere decir? Si le preguntan al de contabilidad cuánto es el inventario de medicamentos X, en plata es 189,650. Listo. Entonces, diga, hagamos nuevamente, continuemos el ejercicio. Si a mí en 20 de febrero me piden una salida de 100 unidades, ¿cómo hago yo? El 20 de febrero me solicitaron 100 unidades. Profe, primero no tiene que... Tomamos las 50 que quedaron de los Exacto. C28. Muy bien. Quedaron 50 de 628. Y las otras 50 las tomamos de las de 633. Exacto. Muy bien. Excelente. Comprendiendo a los demás, ¿por qué cogemos esas? Sí, claro, profesor. Exacto. Entonces, nos estamos consumiendo primero las primeras que compramos y después continuamos con así sucesivamente. Que yo me consumo primero las de 620, después las de 628 y entonces digamos que me solicitaron 100. Entonces, de esas 100, entonces, ¿cómo hago el ejercicio? En existencias, lo mismo, facilito. El saldo anterior menos la salida, me quedan 250. En el haber multiplico 50 por las unidades de salida y el nuevo saldo hago la diferencia, el saldo anterior menos la salida actual. Acá hago lo mismo. En existencia me quedaría ¿cuánto? 250 menos 50. Aquí en el haber entonces sería 50 por 633 y el saldo quedaría 158.000 menos 31.600. Listo, ¿comprendieron esa parte ahí? Les voy a copiar este pantalla. Sí, profe. Los voy a pegar en el grupo. Este grupo de ustedes, vamos a... Nosotros en salud grupo 2, ¿verdad? Es este. Listo. Entonces, este es el primero ejemplar, primero en salir. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el otro método. El otro método significa que vamos a hacer el mismo ejercicio, pero no vamos a aplicar primero ejemplar, primero en salir, sino último UEX, que significa último ejemplar, primero en salir. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice? Profe, lo contrario de lo que estábamos haciendo. Lo más breve posible. Último ejemplar, primero en salir. Es prácticamente... Vamos a hacer esto. Profe, si no estoy mal, ninguno de estos dos son probables para ninguna empresa. Creo que el que nos va a explicar próximo, creo que sí promedia el valor y como que lo estabiliza para no tener ni pérdidas ni ganancias, porque en algunas ganamos más, en algunas ganamos menos, si no estoy mal. Listo. Sí, ahora analizamos cuál sería más conveniente para la empresa. Entonces, igual,
Aquí, al momento de que vamos a aplicar el próximo método, cada vez que nos va a llegar en los ingresos, cada vez que vayamos a hacer los ingresos van a ser iguales. Yo no voy a cambiar nada de los ingresos. Es decir, cada vez que yo hago una compra, los ingresos van a ser idénticos. ¿Por qué? Porque a mí me está llegando. El método solamente cambia a la hora de qué? A la hora de darle las salidas a los productos. Entonces, el momento ahí. En febrero 16, ¿cuántas unidades fue que me pidieron? 450. Exacto. En febrero 16, 450. Entonces, aquí. 16. Me solicitaron 450. Entonces, allí, ¿qué tengo que hacer yo? Profe, inicia con las 250 que tienen un precio de 633, ya que fueron las últimas en ingresar. Exacto, muy bien. Mire, para los demás, de pronto, ¿qué pasa aquí? Aquí este método que me está diciendo que yo me voy a empezar a consumir las últimas que compré. ¿Y cuáles fueron las últimas que compré? Esta. Primero compré esta, después me consumo esta de 628 y después, por último, las de 620. Entonces, primero me consumo 250 y después me consumo 200. ¿De qué valor? De 628. El 628. Muy bien. Entonces lo que hago es ya hacer existencias. Siempre la existencia es el saldo anterior. En este caso, como es salida, hago la diferencia. Y el saldo anterior, como es salida, hago la diferencia. Igual. Entonces aquí en el debe y en el haber, como es salida, lo aplicamos igual. Voy a sacar 250 unidades de cuánto. Y aquí voy a sacar 200 unidades de 628. ¿Qué estoy haciendo aquí? Prácticamente lo que estoy haciendo es una metodología en la cual yo me estoy diciendo, mire, yo tengo aquí una tablita y esta tablita me está representando un producto. Entonces ese producto se compró a varios precios. Entonces ese producto que se compró a varios precios, yo le aplico varios métodos. El primer método se llama que yo me voy consumiendo, supuestamente, yo me voy consumiendo los productos al valor. Este viene siendo un ejercicio contable. Se cuenta que el ejercicio es contable. Ustedes, allá el señor de almacén, si él tiene unos bultos de cemento, tiene unos medicamentos, él da, digamos que tiene unos medicamentos o tiene un producto que nunca se vence. Él puede dar el producto que él quiera, independientemente de que lo compró hoy, ayer, porque viene siendo el mismo producto. O sea, aquí lo que les quiero decir que este viene siendo más que todo un ejercicio contable, pero ya a la hora de darle el producto o el insumo, no necesariamente tiene que ser el mismo que se compró. ¿Entiendes? Porque si yo estoy comprando, por ejemplo, una harina, yo estoy comprando la misma harina, sino que hay una se la compré a un almacén, una se la compré al señor de frente, pero todo viene siendo la misma harina porque viene siendo la misma marca. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, aquí estamos dando salida, salida y salida. Entonces, aquí el nuevo saldo viene siendo 470.000 menos 158.000. Aquí viene siendo 312.000 menos 125.000. Entonces esta viene siendo la salida aquí. Entonces el último, me solicitaron 100 unidades. ¿Cómo quedaría? Háganlo ustedes. 100 unidades. Vayan haciéndolo y les voy a preguntar.
Bueno, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? Aquí, ¿cuál Cin- saco yo? 50 de 628. 50 de 628. Y 50 de 620, profe. Exacto. Y 50 de 620. Listo. Entonces aquí lo que empiezo, hallo las existencias, que es el saldo anterior menos la salida. Y aquí el saldo anterior menos la salida. Dese cuenta que en todas las existencias, si aquí me quedaron 200 en el anterior, acá me tienen que dar en unidades 200. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando lo mismo. Entonces acá en las salidas, multiplico 50 por 628 y 50 por 620. O sea, aquí el saldo del inventario, ¿cuánto daría? 155.000, profe. 155.000 y acá 124. 124. Si comparamos el anterior, ¿cuál da más? El anterior dio 126.000 y este 124.000. Entonces, dése cuenta que por lo general, ¿qué? Por lo general, este que aparece aquí, el PEX, nos da un mayor valor que el WEX. ¿Por qué? Porque este lo que asume es que se va consumiendo al precio de las primeras unidades. Entonces, como os decía el compañero anteriormente, hay una divergencia allí en cuanto a los valores. Existe un tercer método que se llama ¿qué? Se llama el de promedio ponderado. Entonces, el Profe, promedio, no se le olvide mandarnos las tres cartillitas, documentos. listo. Entonces ahora vamos a hacer el de promedio ponderado. ¿Qué dice el de promedio ponderado? El de promedio ponderado nos dice que es un método de valoración de aproximación donde se divide el saldo de las unidades monetarias de las existencias en el número de las unidades. O sea, ¿qué es lo que hace? Prácticamente que haya un promedio entre las existencias. ¿Y para qué? Para que el costo de la salida sea teniendo en cuenta el promedio. Entonces, nuevamente vamos a hacer el ejercicio. Igual, vamos a hacer el mismo ejercicio aplicando el método que del promedio ponderado. Vamos a aplicar la misma tabla. Nuevamente, cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios que se le pida en cada uno de los métodos, entonces los ingresos van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque uno ingresa al precio que compra. No hay ninguna modificación. Entonces aquí lo que tenemos que hallar, ¿qué es lo que nos piden primero? Me solicitan ¿cuántas? 450 unidades. ¿Quién cree o quién me dice cómo se hallará ese promedio?
Ya les explico cómo. Se me quedaron callados todos. Entonces, yo voy a sacar ¿cuántas? Yo voy a sacar ¿cuántas unidades? Entonces voy a sacar 450 unidades. ¿Por qué las voy a sacar todas de una? Porque como me va a decir que voy a hallar un promedio, entonces aquí la salida, ese promedio, ¿cómo lo hallo? El saldo de todas las compras sobre el número de existencia, que son 750 unidades. ¿Qué quiere decir? Da 627. O yo qué pude haber hecho, hay muchos que hayan esto, 250 por 620 más 500 por 628 más. Profe, no sería, no el de existencia, sino el de entrada. Sí. Muy bien. Hay muchos que harían esto, 250 por 620 más 250 por 628 más 250 por 600. Este valor que es lo mismo que tenemos acá, lo dividen sobre ¿qué? Sobre las existencias. Profe, también nos saldría sumando el precio de unidades y dividiéndolo entre 3. No, hágalo para que. Y Bueno, medio así. en este caso sí le da porque todas son de 250. Pero si en el caso hubiese sido 240, no le da. Ok. O sea, en este caso, ¿por qué sí le da a usted así? Sumando y dividiendo, porque todas las llegadas fueron del mismo valor. Pero si hubiese sido un valor diferente, no le da. Entonces, para calcular este 627, háganlo así. Nuevamente, como yo lo hice. Cogen el saldo total de los ingresos y lo dividen sobre las existencias. Entonces da 627. Entonces aquí, listo. ¿Cuánto serían las existencias? Entonces 750 menos 450. Voy a sacar las 627. Aquí en salida sería una salida de 450. Profe, qué pena, ¿me podría repetir, por favor, cómo se saca lo de las 627? Listo, claro que sí. ¿De dónde saqué el 627? El 627, como yo tengo todos los ingresos fueron unos de 620, unos de 628 y otros de 630. Entonces, yo divido el saldo total de esos ingresos en dinero sobre qué? Sobre el número de existencias. En ese caso, las existencias son 750. Entonces, yo divido 470.250 a 750. Ahí que estoy haciendo un promedio. Entonces, en este caso me dio 627. O sea, profe, ese sería el promedio que valiera cada unidad, ¿sí? Exacto. Cada unidad me está valiendo en 627. Si yo hubiese tenido aquí, por ejemplo, 240 unidades, ya dése cuenta que ese promedio que ya me va a pasar a 626, ya me va a ir bajando. Si yo le hubiese tenido aquí 200 unidades, dése cuenta que el promedio ya va disminuyendo, porque lo tengo en fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las unidades, el promedio de esas unidades, las que me costaron 620, las que me costaron 628, las que me costaron 6, el promedio es 627. Entonces aquí el nuevo saldo es 470.000 menos 288. Me da 188.100. Si continuamos el ejercicio que me pidieron 100 unidades. ¿Qué fecha fue que me la pidieron?
el 20 de febrero. ¿Cómo hago ahí esas 100 unidades? Ubico las 100 unidades de salida y resto las existencias y luego promedio. ¿Cuánto daría? Profe, pero el promedio sigue siendo igual, ¿verdad? No, Sí. yo digo El que no, promedio- profe, porque no se divide por el valor que está disponible de momento, no, profe. ¿Qué dicen ustedes? O sea, yo pensaría de que con el saldo que tengo es cuando Ajá. promedio. Pero Pero estaríamos perdiendo, ¿no? no, debería Porque dar lo mismo. bajaríamos el precio. Debería dar Debería lo dar lo mismo. mismo. Debería dar lo mismo. El promedio es el mismo, pero como lo dice el compañero, vamos a hallarlo. Vamos a hallarlo y debe dar lo mismo. Debe dar 627. Por ejemplo, si yo divido 188.000 sobre el saldo, me debería dar 627. Esta, como es en promedio, ya no tenemos que hallarlo porque eso siempre ya lo habíamos calculado. O sea, no es necesario hallarlo porque si estaría bien el ejercicio, ya no es necesario hallarlo. Solamente, bueno, solamente si yo hubiese tenido más compras, más salidas, así, sí lo voy hallando. Entonces, en este caso, 627. ¿Por qué? Porque es el mismo saldo. Entonces aquí en salidas, ¿cuánto hago? 100. En existencia me quedarían 200. Y aquí 100 por 27. En salida. A 125.400. Entonces, dése cuenta Profe, que en caso de un ingreso, ahí cambiaría el promedio o seguiría igual también. ahí sigue. Hay un nuevo ingreso, sí toca hallarlo. Bien, si hay un nuevo ingreso, digamos que después del 16 de febrero, 18 hubo un ingreso, entonces cuando yo voy a sacar el 20 de febrero, ya tocaría hallar un nuevo promedio. Porque el promedio sí tengo que ir actualizándolo. Entonces, en este caso, quedaría en 125.400. Entonces, por lo general, este es el método más utilizado de promedio, pero no quiere decir que estos métodos son aceptados. Estos métodos de evaluación son aceptados. Entonces, yo les voy a dejar un ejercicio sobre la evaluación de los inventarios. Entonces, continuamos aquí porque vamos y seguimos con el tema. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí de evaluación del inventario. De todas maneras, yo les voy a compartir la. Profe, nos compartió el último método, sí, por el grupo. Ah, no sé, no. El grupo. Entonces continuamos. Y entonces ya vimos el primer elemento que es mano de obra. En la mano de, perdón, los materiales. Materiales. Por eso es que se identifican contablemente el tema de los inventarios. El segundo elemento de inventario, perdón, de los elementos del costo es la mano de obra directa. Cuando hablamos de mano de obra directa es la que está representada por todos los salarios y los demás conceptos laborales que se reconocen como prestación del esfuerzo físico mental de los empleados y tienen un vínculo directo con la producción de la prestación del servicio. Entonces, estos pueden ser directos cuando la mano de obra está involucrada en la fabricación del producto terminado y además es de fácil asignación e indirecta la que no tiene contacto con el proceso de fabricación del producto terminado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el tema de los servicios, tenemos en un hospital, ¿quiénes viene siendo la mano de obra directa? Que ya lo habíamos mencionado anteriormente, los médicos, los enfermeros, fisioterapeutas, todos los que están
involucrados en la atención de ese servicio. De mano de obra indirecta, por ejemplo, toda la logística, el señor de mantenimiento, el señor de la vigilancia, todo el personal administrativo es indirecto. Entonces aquí ustedes deben saber y deben conocer, ustedes también ven una legislación laboral, que ahí deben contemplar que existe algo que es sueldo, algo que es los sueldos están conformados y salarios que salarios directos y salarios indirectos. Entonces, y lo que son las prestaciones. Aquí prácticamente son, entonces cuando estamos hablando de los costos de mano de obra, yo los tengo que calcular con todas las prestaciones. Normalmente uno le dice, mire señor, ¿cuánto te ganas? 2 millones de pesos. Entonces, 2 millones de pesos es el salario básico, pero ese salario básico equivale a unas prestaciones a un mayor valor. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Salario mínimo con prestaciones. ¿Cuánto está el salario mínimo? ¿Quién me dice? Ninguno gana salario mínimo acá. 908.526. Exacto, mire. El salario mínimo está en 908.526. Después de que el salario mínimo se le ingresa auxilio de transportes, caja de compensación, salud, ARL, las primas cesantías, una persona, si ustedes hoy ponen un negocio, no, yo puse un negocio, yo quiero pagarle a mi empleado un salario mínimo con prestaciones, ese salario a usted le equivale en 1.382.000. Al momento que usted vaya a analizar el costo de su negocio, tiene que analizar con este valor, no con este de 908.000. Tiene que analizarlo con 1.300.000. ¿Para qué? Para que al momento, entonces, para que se tenga en cuenta esa parte. Que tienen que tener en cuenta todo el tema prestacional. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces también tenemos una mano de obra que es indirecta. Entonces aquí en la mano de obra que es indirecta metemos recepcionista, secretaria, personal de mantenimiento. Aquí este servicio médico que estamos metiendo aquí es en las empresas como la Universidad de Córdoba que prestan un servicio médico. Dense cuenta que la Universidad de Córdoba, la actividad mencional de ella es formar estudiantes, formar profesionales, pero tiene un área de servicio médico, que esa área de servicio médico se tiene como una mano de obra indirecta. Entonces, los costos indirectos de servicio son servicios públicos, papelería, servicios de servicios biológicos, depreciación de equipos. Dese cuenta que aquí estamos metiendo también la depreciación de equipos. El mantenimiento de equipos hematólogos, el mantenimiento de los equipos, las facturas de sello. ¿Quién me dice qué es la depreciación de los equipos? ¿Quién me dice? Es cuando se va devaluando el producto, el activo fijo, a medida del tiempo, obviamente el desgaste de ese artículo. Ok, vamos a hacer aquí el ejercicio. Yo compré esta moto que tiene, ¿cuánto puede costar esa moto? Digamos que yo la voy a usar para domiciliario. Yo la compré. Una moto en 6 millones de pesos.
yo la voy a depreciar en 24 meses. O sea, porque yo sé que esa moto se me va a deteriorar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago esto. Yo hallo los 24 meses. ¿Por qué? Porque esa moto yo la compré con mi plata. Perdón. Yo la compré, hice una inversión de ¿cuánto? De 6 millones de pesos que la hice en el año, en el mes cero. Es decir, entonces yo lo contabilicé y lo contabilicé como activo, pero ese activo, dense en cuenta que todos los meses se va a ir devaluando. Entonces 6 millones sobre 24 me da 250.000 pesos. Entonces en depreciación, este viene siendo el costo de depreciación. ¿Qué pasa? Todos los meses que yo haga mi balance, mi PIG, yo tengo que incluir la depreciación. Es decir, si yo voy a hallar la utilidad, ingresos, menos costos y gastos, allí yo tengo que meter la depreciación. Todos los meses tengo que meter los 250.000 de la moto. ¿Por qué? Porque esa moto, si yo no la meto ahí, pues a mí me va a dar una utilidad muy grande, pero eso es un activo que yo tengo que ir. Cada activo que ustedes tienen y se vaya depreciando, esos activos tienen que recuperarlos en el tiempo. Pero puede pasar, listo, yo no voy a depreciar la moto a 2 años porque me parece muy injusto, pero yo esa moto la voy a depreciar a más tiempo. Bueno, ya es una cosa totalmente diferente. Pero lo que le quiero decir es que les quede claro el concepto de depreciación. Es una metodología que yo calculo un deterioro de ese activo y ese valor que yo calculo debo tenerlo en cuenta al momento de hallar la utilidad. ¿Sabían eso? ¿Conocían el término ese de depreciación? Yo no, profe. Okay. Los demás. Sí, profe, yo más o menos tenía conocimiento de eso. Ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, ese viene siendo entonces un costo indirecto de servicio. Un costo indirecto de servicio público. ¿Qué más se deprecia? Buena, que no me lo preguntaron. ¿Qué más se deprecia? Entonces dése cuenta que ¿qué se va depreciando? ¿Qué se va desgastando? Los equipos a veces de oficina. Usted compra un escritorio y al cabo de X tiempo ya tiene que cambiarlo. Las sillas tiene que cambiarlas. Hay unos equipos médicos que tiene que cambiar. Entonces, cuando hablamos de fabricación de un producto, entonces tenemos materia prima, otros costos de manufactura y mano de obra. Que cuando hacemos los estudios de costos, acá la materia más que todo, ustedes dirán, bueno, estamos viendo esto, pero en sí, ¿para qué sirve? Porque acá tenemos que tener la habilidad de decir, este servicio a mí me costó X. Entonces yo tengo que, para saber todo eso, yo tengo que calcular los materiales, los costos de fabricación y la mano de obra para llevar al costo del producto. Entonces miren aquí para terminar este ejemplo. Este ejemplo viene siendo de un estudio que hicieron de unos procedimientos. Entonces, este viene siendo un producto o un servicio que se llama el costo de rayos X de tórax. Entonces, mire todo lo que tuvieron que hacer para hallar esto. Primero determinaron qué insumos necesitaban. Entonces, necesitan bata y guantes por caja. Entonces, en ese guantes, ¿qué tanto se consume? Mano de obra, entonces, ¿cuánto le pagan al médico? Dese cuenta que al médico le pagan precio de médico 53.380. Es decir, pero ese médico se gasta un 25%. No sé, de pronto la unidad de medida es hora. No sé.
Para ese servicio se necesitan varias personas, jefe de área, camillero, secretaria de ingresos, facturadora y transcriptadora. Entonces hayan una capacidad y hayan, mire, el salario de cada uno y entonces se haya la proporción de cuánto implica un servicio de rayos X. Entonces, pero esto ¿cómo se hace? Esto se hace con estudios de costos y estos estudios de costos son bastante detallados que no se hacen de un día para otro. Yo debo conocer muy bien el área de la empresa, cuánto produce, cuántos son los servicios que ofrece y cuál es la capacidad. Entonces, dése cuenta, mire, yo debo conocer toda la empresa prácticamente, jefe de área, camillero, secretaria, facturador y transcriptador. Entonces, aquí hago el análisis que tengo un equipo, pero este equipo también tiene unos gastos, tiene un mantenimiento mensual y tiene una depreciación. Entonces, dése cuenta que, mire, la depreciación se tiene en cuenta. Entonces, el equipo 1 tiene un costo de 7 millones, pero como él atiende o hace muchas pruebas de tórax, entonces, ¿cuánto me cuesta una unidad? Hago también equipo 2. Aquí el estudio se está haciendo con 2 equipos para saber cuánto es el costo. Entonces, el equipo 2 me da un valor menor. También existen unos honorarios del área jurídica, unos impuestos y unos seguros. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a hallar el costo de mi servicio, yo debo tener en cuenta todos los factores. Dense cuenta que aquí, mire, continúan y también incluyen servicios de vigilancia. ¿Cuánto en vigilancia se gastan? 48 millones, pero ¿cuántos de esos 48 millones se los asigno yo a ese servicio? Entonces, yo le asigno 156 pesos. O sea, yo busco la forma de cuánto de vigilancia se lo cargo a cada servicio. Así como le cargaron a este estudio que hicieron de rayos X, también esa vigilancia se la cargan a los servicios de odontología, hospitalización. Todos los servicios se le deben cargar esto. Entonces, mire, también se le cargan asistencia, teléfono, gas, lavandería, alimentación, legales, notariales, para un total. Y mantenimiento, equipos de mantenimiento, mire, todos los mantenimientos que hacen a las locaciones, depreciaciones de las edificaciones, desde los equipos de computación. Es decir, aquí están considerando todos los costos necesarios para llegar a conocer cuál es el costo del servicio. También, mire, materiales, repuestos accesorios, gases y combustibles, materiales, repuestos de equipos médicos, papelería, loza. Esto es un estudio de costo bastante completo que ya al final dése cuenta que les está dando que el costo total utilizando el equipo 1 es de 22.036. Costo total utilizando el equipo 2 es de 20.000. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo puedo tener un negocio de una clínica y tengo una clínica enfrente. El costo mío puede ser menor que el de la clínica de enfrente o puede pasar totalmente lo contrario. ¿Y cuáles son los factores? De pronto el equipo de ellos se gastaron un equipo muchísimo más costoso, están pagando un alquiler. ¿Por qué creen a veces que un producto que ustedes van, digamos, en el cine? ¿Cuánto cuesta una gaseosa en el cine? ¿Cuánto cuesta una gaseosa en una tienda? ¿O cuánto cuesta en una discoteca una gaseosa versus en una tienda? Obviamente un establecimiento así comercial le están depreciando, como usted dice, el lugar donde está, si es en una discoteca, la música, los asientos, todo te cobran. Exacto. ¿Por qué creen que están cobrando una discoteca, una gaseosa de pronto hasta 5.000 pesos, 2.000, o sea, por encima del valor? Y dice, pero ¿por qué me están cobrando? Y a veces las personas no comprenden eso. Entonces ahí le están cobrando porque están pagando un alquiler, están pagando unos equipos, están pagando una inversión que hicieron ahí, la música,
de pronto hasta un DJ, un vigilante, todo eso vale. Como cuando ustedes van a un supermercado, ya por acá una señora que dijo, yo voy al supermercado y me cobran todo. Y es verdad, es que ellos tienen que cobrar todo. ¿Por qué? Porque ellos no están poniendo ahí un vigilante o pagando un alquiler súper costoso para que los precios sean de pronto. Tienen que ser muy eficientes para de pronto ustedes conseguir así un almacén donde entonces, pero esas eficiencias a veces se consiguen más por los volúmenes de ventas que tengan ellos. Pero no es lo mismo, bueno, el tema de la discoteca no va a conseguir un producto, una bebida del mismo precio que ustedes la consiguen en una tienda o un supermercado. Entonces, para ya concluir, esto viene siendo como el objetivo de esta materia, donde podemos llegar a hacer estos estudios, saber cuánto me cuesta un servicio desmenuzado, teniendo en cuenta todas las variables. Aquí, ¿cuáles fueron las variables que tuvieron en cuenta? Dese cuenta que ellos empiezan con qué. Ellos empiezan calculando los insumos. Entonces, como normalmente no necesitan muchos insumos, después siguen con la mano de obra directa, que es el médico, y después la mano de obra indirecta. Y entonces después empiezan con todo lo demás, que es los costos indirectos de fabricación, que son los equipos, los honorarios, los impuestos, los seguros, los servicios, las depreciaciones, los mantenimientos y los otros gastos diversos. Entonces, esto en las empresas de servicios, dense cuenta que calcularlo es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente las empresas de servicio operaran, digamos, el tema del hospital, de la clínica, mero, con el mero doctor y camillero, ya la cosa fuera fácil. Uno suma y divide, pero no. Tienen mucho personal en la parte administrativa que apoya a todo el servicio de la clínica u hospital u IPS. Entonces tuve que calcular esos costos. Entonces, ya para finalizar, la asignación de costos se hace a criterio de la administración. En el caso del ejemplo anterior, estamos hablando de una entidad que solo presta el servicio de imágenes diagnósticas. Dense cuenta que solamente el ejercicio se hizo para imágenes diagnósticas. En el caso de instituciones con diversidad de servicios, los costos indirectos no se tendrían en cuenta en todos los ítems mostrados anteriormente. Entonces aquí se hizo un ejercicio con las imágenes diagnósticas, pero entonces el tema es que cuando hacemos un estudio de costos y la empresa tiene muchos productos y muchos servicios, los estudios de costos son muy demorados y a veces son hasta tediosos, pero ya después de que hagamos un ejercicio se puede determinar cuál es el costo de un producto o un servicio. Pero uno dirá, bueno, profe, entonces, ¿para qué se hace esto? Hay muchos objetivos. Si yo sé que yo tengo aquí este costo, digamos que no es en equipo 1, sino con médico 1 o en sucursal 1 y sucursal 2, yo tengo 2 sucursales, entonces yo digo, listo, este señor, yo mejor amplío la sucursal 2 o dejo la sucursal 2 y elimino la sucursal 1, por decir cualquier cosa. Yo puedo eliminar una sucursal o eliminar un servicio, o dependiendo de esto, yo puedo también hacer los cobros, porque a veces en el sector salud, lastimosamente, está uno muy influenciado por los precios que impongan las EPS. Entonces la EPS te puede decir, hay EPS que dice, mire señor, yo te pago a 20,000 pesos. Si yo ya sé que a mí me salen 22,000 pesos, yo con esa EPS no me sirve, porque si me va a pagar a 20,000 pesos, quiere decir que yo voy a ir a pérdida. De pronto me dice, yo lo voy a pagar a 22,500. No me sirve, porque prácticamente se viene siendo el costo que me sale a mí. Entonces, ten en cuenta que ahí uno le da la capacidad de negociación y saber hasta qué punto puede bajarse, hasta qué punto puede negociar, hasta qué punto puede establecer un precio. Entonces, señores, yo les voy a cargar enseguida un taller donde vamos a hacer un ejercicio, van a ver si
Lo tengo aquí mismo, ya se los comparto y ya se los explico. No lo veo. Siempre se me pierde cuando estoy buscando. Bueno, yo se los cargo el día de hoy y se los voy a cargar enseguida. Y de todas maneras se los voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Entonces ya la próxima clase, la idea es que esa próxima clase ya la vamos a tener el año que viene. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible para ver si la semana que viene podemos adelantar esa clase. Todavía no les confirmo, pero voy a hacer todo lo posible. A ver si esa semana podemos adelantar esa clase para que ya cuando llegue el 2022 sea solamente ingresar a la evaluación en forma virtual, así como hicimos la vez pasada. ¿Alguna pregunta, duda? No, profesor, hasta el momento no. Listo, entonces voy a dejar de tener la grabación